Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el libro de Hebreos, capítulo 1, versos 1 al 4. Hebreos, capítulo 1, versos 1 al 4. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hebreos capítulo 1, versos 1 al 4. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, denos la predicación en esta oportunidad para todos aquellos que usted ha predispuesto que escuchen esta predicación. Dios mío, denos sabiduría de lo alto, protéjanos de las falsas doctrinas. Oh Dios Todopoderoso, nos humillamos delante de su presencia. Todo se lo pido en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Bendito y alabado es nuestro Dios. Estas doctrinas son las que están arraigadas en nuestra vida y las hemos aprendido por muchos años sirviendo a nuestro Dios, en la que hemos aprendido de nuestro obispo, de nuestros pastores, y se la hemos transmitido también al resto de los hermanos. Gloria a Dios. Y en esta oportunidad, el tema central es la deidad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Todos los textos bíblicos que yo vaya a citar, a leer de la palabra de nuestro Dios, solamente pueden ser entendidos a la luz de la doctrina de la Trinidad. Nosotros creemos en un Dios todopoderoso que es uno y único, uno y único. Por eso es que creemos a la unidad y a la unicidad de Dios. Pero esa unidad y unicidad de Dios no descarta la existencia de tres entidades o identidades como son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creemos entonces que está Dios el Padre, que está nuestro Señor Jesucristo a su diestra, y está el Espíritu Santo, y los tres son un solo Dios. Fuera de ese Dios no hay más Dios. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Así que ese es el marco de nuestra fe, el soporte de nuestra fe. Gloria a Dios para siempre. Creemos que nuestro Señor Jesucristo, ya entrando por el camino principal, creemos que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo eterno. Y Él entonces, extrayendo la terminología bíblica, Él es el heredero de todo. Fue constituido por nuestro Dios Padre como heredero de todo. Y Él es, nuestro Señor Jesucristo es, como dice Hebreos capítulo 1, es el resplandor de su gloria. Jesucristo entonces es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia. Por lo tanto, el Hijo eterno está en la misma condición de sustancia, de esencia, de naturaleza que el Padre y que el Espíritu Santo. Los tres son iguales en sustancia, en esencia y en naturaleza, pero son distintos en funciones, se diferencian en funciones. Tal vez no alcancemos a hablar de la subordinación del Hijo hacia el Padre en esta oportunidad, pero volvamos a la luz, porque Dios es luz. Entonces, Dios es luz y el Hijo eterno es el resplandor de la gloria del Padre.
Mire qué hermosa es la palabra de nuestro Dios. Dice, el Hijo es la lumbrera, la lumbrera. Estoy buscando en mi Biblia, Apocalipsis capítulo 21, verso 23, dice que la ciudad se está refiriendo a la ciudad de Dios. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces, el Hijo eterno, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del hombre, pero el Hijo eterno es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Vamos a adentrarnos en las profundidades del misterio de Dios, el Padre, y de Jesucristo, su Hijo eterno. Y esto no es una blasfemia, sino que Dios lo quiere de esta forma. Dice Colosenses capítulo 2, versos 2 y 3, que debemos conocer, mire, conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses capítulo 2, versos 2 y 3. Como dice, debemos conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Grande es el misterio de la piedad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Sin contradicción, dice la versión antigua, Reina Valera, sin contradicción. Grande es el misterio de la piedad. Bendito y alabado es nuestro Dios. En tanto que Colosenses capítulo 2, verso 4 dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Por eso es que es necesario que nosotros conozcamos el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Debemos conocer entonces el misterio de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo, Él es el verbo de Dios, Él es la palabra de Dios y Él es sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Lo dice 1 Corintios capítulo 1, verso 24. Gloria a Dios. Dice Proverbios capítulo 8, verso 22. Jehová me poseía en el principio. Ya de antiguo, antes de sus obras, dice Proverbios capítulo 8, verso 22, eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra. Entonces, cuando hablamos de sabiduría de Dios, estamos hablando del Hijo eterno, porque Cristo Jesús no solamente es poder de Dios, sino que es sabiduría de Dios. 1 Corintios capítulo 1, verso 24. Ya ahí empezamos entonces a ver una diferenciación en las funciones entre el Padre y el Hijo, no obstante esta igualdad de naturaleza, de esencia, de sustancia. Qué hermosa es la palabra de nuestro Dios. Y antes que se me olvide, entonces, vamos a hablar de la subordinación del Hijo hacia el Padre, porque en esto se diferencia. Es una de las diferencias que hay entre el Hijo y el Padre. Aun cuando hay igualdad de esencia, ambos son Dios. Gloria a Dios para siempre. Y no estoy hablando de dos dioses. Hay gente que le repugna cuando le hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como que tratan de limitar a Dios. No podemos limitar a Dios. Yo podría preguntar, ¿usted cree que Dios podría multiplicarse en 5, en 10, en 1000? Obviamente, porque es Dios todopoderoso. Entonces, ¿por qué no puede manifestarse en Padre, Hijo y Espíritu Santo? Gloria a Dios. Bendito y alabado es nuestro Dios. Entonces, no obstante compartir la misma naturaleza, entonces existe entre el Padre y el Hijo una relación de subordinación. Y lo dicen los textos bíblicos. Dice Juan capítulo 5, verso 19, lo estoy leyendo de mi Biblia acá. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan capítulo 5, verso 19. En tanto que Juan capítulo 12, verso 49 y 50,
Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dijo Cristo Jesús. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Juan capítulo 12, versos 49 y 50. Todo lo que hablaba nuestro Señor Jesucristo entonces era porque lo había escuchado del Padre, había visto hacer al Padre. Dice, lo que ve hacer al Padre, eso hace el Hijo. Bendito y alabado es nuestro Dios. Y el Padre le dio mandamiento al Hijo. Entonces, toda la actividad del Hijo en la tierra, el Hijo eterno encarnado en el Hijo de María, el Señor Jesús, todo lo que hizo en esta tierra es porque el Padre se lo encomendó, se lo delegó. No lo digo yo, lo dicen los textos bíblicos. Bendito y alabado es nuestro Dios. Creemos que la doctrina que proviene de Sabelio, este obispo del siglo III, el sabelianismo, que creó el sabelianismo, o que de ahí nació esta doctrina que niega la Trinidad de Dios, no tiene un sustento bíblico consistente. Los textos bíblicos no pueden ser explicados de manera coherente. Gloria a Dios, santo es el Señor para siempre. Porque nosotros creemos que existe un solo Dios. Existe un solo Dios, obviamente que es un solo Dios. Gloria a Dios. Pero en tres manifestaciones se manifiestan estas identidades o entidades. Gloria a Dios para siempre. Y por supuesto que creemos que Dios es uno, como dice Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Este texto emblemático de los judíos, porque los judíos creen que solamente existe un solo Dios, y nosotros compartimos esa posición, solo que creemos también que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo unigénito, Hijo único, Hijo unigénito, del griego monogenes. Pero volvamos a Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y este uno es del hebreo Ejad, E-J-A-D. Y este uno es un uno compuesto, mi estimado hermano, es un uno compuesto. Entonces cuando dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, este uno es un uno compuesto. ¿Qué es lo que significa esto? Es como cuando nosotros decimos una nación. Estamos hablando de una sola nación, sin embargo está compuesta por millones de seres humanos. O cuando decimos un matrimonio está compuesto por dos, eso es un uno compuesto. Bendito y alabado es el Señor para siempre. El término Yahid, que es un uno singular, no fue utilizado en este texto bíblico, sino que es un uno compuesto. Claro que creemos en un solo Dios. Bendito y alabado es el Señor para siempre. El Señor Jesús se adelantó a responder, porque como Él sabe todas las cosas y Él sabe lo que va a acontecer en el futuro, mi estimado hermano. Bendito y alabado es nuestro Dios. Y Él sabía, y por eso lo profetizaba, que vendrían muchas falsas doctrinas, enseñando cuestiones distintas, que negarían la existencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de este Padre que Él hablaba, al cual Él se sometía, que daba testimonio de Él. Bendito y alabado es nuestro Dios. ¿Y dónde? ¿Dónde Él lo responde? En Juan capítulo 8, verso 16 dice, porque no soy yo solo. Mire lo que dijo, porque no soy yo solo. Hay doctrinas que dicen, no, si Jesús, Él mismo es el Padre, Él mismo es el Espíritu Santo. Sin embargo, Jesucristo mismo, que Él es la verdad, en Él no puede haber falacia, no puede haber mentira. Él no puede contradecirse, Él es sabiduría de Dios. Entonces Él dijo, porque no soy yo solo.
sino yo y el que me envió, el Padre. Él lo dejó, pero expresamente registrado. Juan capítulo 8, verso 16. Bendito y alabado es nuestro Dios. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 19, verso 24. Esto es como respondiendo un poco, a ver, muéstreme en el Antiguo Testamento, en donde aparecen dos, cómo Dios puede manifestarse de dos maneras. Gloria a Dios, bendito y alabado es nuestro Dios. Justamente acá en el texto de Génesis capítulo 19, verso 24. Porque no vamos a citar esos textos donde la mayoría de los hermanos trinitarios citan, donde Dios habla en plural en el Antiguo Testamento, donde dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Después, cuando pecó Adán y Eva y dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Siempre Dios Elohim, en plural hablando, en plural. Gloria a Dios. Bendito y alabado es nuestro Dios. O cuando dijo, descendamos y confundamos allí sus lenguas. O en Isaías capítulo 6, donde dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Siempre hablando en plural. La deidad, Elohim. Bendito y alabado es nuestro Dios. Bueno, no nos vamos a adentrar en estos textos, no vamos a profundizarlos, porque estos son conocidísimos de todos los hermanos, sino que vamos a leer Génesis 19, verso 24. Por si alguien pregunta, ¿y dónde está Dios el Padre y Dios el Hijo en el Antiguo Testamento? Bueno, acá. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Voy a parafrasear este texto con todo el respeto de mi Dios. Bendito y alabado es nuestro Dios. Parafraseando este texto, dice entonces, léalo bien. Entonces, Jehová en la persona del Hijo, recuerde que es el Hijo eterno, el Dios ejecutor del designio de Dios el Padre. Entonces Jehová, el Hijo, hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová el Padre desde los cielos. Génesis capítulo 19, verso 24. Gloria a Dios para siempre. Bendito y alabado es nuestro Dios. Qué bonita es la palabra del Señor. Santo es el Señor para siempre. ¿A cuánto le gusta aprender de la palabra? Tenemos que ser como la iglesia de Berea. Los hermanos de Berea, en los Hechos de los Apóstoles, verificaban que todo lo que les predicaran fuera conforme a las Escrituras. Cuando alguien conoce la mentira, cuando conoce la verdad, entonces podemos conocer la mentira. Por eso es que es necesario conocer la verdad, las Escrituras. Por estas Escrituras es que nosotros nos guiamos. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Y como les dije anteriormente, entonces Isaías dijo en Apocalipsis en Isaías capítulo 6, eso es, Isaías capítulo 6 dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Gloria a Dios. ¿Sabe usted que Isaías vio la gloria de Dios? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿A quién vio Isaías? Porque dice que vio a Jehová de los ejércitos, y a Dios el Padre nadie le ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer todas las manifestaciones, las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento, en la Torá, en el Antiguo Testamento en general, era el Hijo eterno, el Hijo preencarnado que se manifestaba a los hombres. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Santo es nuestro Dios. Y a propósito de Isaías, que estamos viendo acá, en Isaías capítulo 6, ¿a quién vio Isaías? Le vuelvo a preguntar, ¿a quién vio Isaías?
creemos que vio a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo preencarnado. Obviamente no el Hijo de María, sino el Hijo preencarnado. Recuerde usted que el Hijo eterno estaba con Dios desde los días de la eternidad. Bendito y alabado es el Señor para siempre. No lo digo yo, no lo afirmo yo, no es una afirmación caprichosa, peregrina, no. Esto tiene sustento bíblico, mi estimado hermano y amigo. Dice Isaías capítulo 6, verso 1. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Tal vez me demoren en encontrarlo. Isaías entonces, capítulo 6, verso 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Bendito y alabado es nuestro Dios. Eso es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labio y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Bendito y alabado es nuestro Dios. Después oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Mire, vaya siguiendo la lectura de estos textos bíblicos. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, ¿quién? Jehová de los ejércitos. Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ves por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Bendito y alabado es nuestro Dios, santo es el Señor para siempre. Gloria a Dios. Entonces, ¿a quién vio Isaías? Juan responde esta pregunta. Juan, el discípulo amado de Jesús, que conoció la intimidad de nuestro Señor Jesucristo, que seguramente le debe haber compartido muchos de los secretos de la deidad. Por eso es que él comienza diciendo, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Entonces, Juan apóstol tenía la revelación de a quién había visto Isaías. Gloria a Dios. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Juan capítulo 12, verso 37. Juan capítulo 12, verso 37. Dice la palabra de nuestro Dios. Mire qué hermosa es esta palabra. Gloria a Dios. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Verso 37 del capítulo 12. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Esto está relatando Juan. Juan está relatando para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, dice Juan el apóstol, cegó los ojos de ellos, y cita los textos que acabo de leer de Isaías capítulo 6. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. El apóstol Juan entonces tenía la revelación de que a quien había visto el profeta Isaías era el Hijo preencarnado, a Jesucristo. Bendito y alabado es nuestro Dios. Por eso el verso 41 dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria
Gloria a Dios para siempre. Santo es el Señor. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Isaías entonces vio la gloria del Hijo Eterno. Lo dice el verso 41 del capítulo 12 del Evangelio según San Juan, citando toda esta parte del libro de Isaías capítulo 6. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Mire qué hermosa es esta palabra. Bendito y alabado es nuestro Dios. Incluso muchos dirán, pero entonces, si crees tanto en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, muéstrame algún texto del Antiguo Testamento donde aparezca el Hijo, así, en esos términos. Bendito y alabado es nuestro Dios. Y claro que existe. Santo es el Señor. Salmo 2, versos 7 al 12. Salmo 2 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Es una profecía refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Esta es una profecía mesiánica. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, con mayúscula, honrad al Hijo. Ahí está el Hijo. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezca en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Entonces, para aquellos que preguntan, bueno, ¿y dónde está el Hijo? El Hijo, en esos términos, en el Antiguo Testamento. Entonces, Salmo 2, versos 7 al 12, es una profecía mesiánica. Gloria a Dios para siempre, que se refiere al Hijo y precisamente honrando al Hijo. Gloria a Dios. Y nadie puede honrar a otro Dios sino al único Dios verdadero, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y dice, honrad al Hijo. ¿Usted cree que Dios compartiría la gloria con otro Dios, con un Dios inferior, como dicen los ruselistas, que sería el Hijo? ¿Cree usted que Dios compartiría la gloria con alguien? Con nadie más. Dios no comparte la gloria con nadie más. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Gloria a Dios. Dice la palabra de nuestro Dios, Isaías capítulo 42, verso 8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Dios es celoso, Dios es temible, fuerte, es celoso. Dice Isaías 42, verso 8, dice, yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Él no le da la gloria, no comparte la gloria absolutamente con nadie. Isaías 48, verso 9 y siguiente dice, a propósito de la infidelidad de Israel, dice, por amor de mi nombre, diferiré. Mira, diferir significa aplazar. Eso es diferir, acá en este contexto. Repito, Isaías 48, verso 9 dice, por amor de mi nombre, diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. Esto era a propósito de la infidelidad de Israel. Estaba hablando Jehová de los ejércitos. He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea amancillado mi nombre. Mi honra no la daré a otro,
Dios no le da la honra a ningún otro ser, a ningún otro Dios, porque no hay otro Dios. Continúo leyendo, dice, óyeme, Jacob y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero, dice Dios. Isaías capítulo 48, versos 9 al 12. ¿Cómo decía? Mi honra no daré a otro, porque Dios, el Padre, Dios, el Hijo, Dios, el Espíritu Santo, no comparte la gloria con nadie. Si el Hijo Eterno no fuera Dios, como dicen los ruselistas, entonces habría una incoherencia, una inconsistencia en los textos bíblicos. Sin embargo, Juan capítulo 5, verso 23 dice, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, Dios permite que haya otro, estoy hablando como que si existe, entendiendo, tratando de entender a aquellos que creen que Jesucristo es otro Dios, pero es el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dentro de la doctrina de la Trinidad. El Padre, una pregunta, ¿el Padre comparte la gloria con el Cristo preencarnado y con el Cristo glorificado? ¿Qué cree usted, mi estimado? Obviamente que sí. Juan capítulo 17, verso 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Glorifícame tú al lado tuyo. Por eso es que nosotros creemos que nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre. Dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero leamos Juan capítulo 17, verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Nuestro Señor Jesucristo compartía la gloria como Hijo preencarnado, como Hijo eterno, con su Padre, el Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. No obstante que el texto anteriormente, como decía, mi honra no la daré a otro, porque ambos son un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito y alabado es nuestro Dios. Juan capítulo 17, verso 11 dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Era nuestro Señor Jesucristo quien estaba orando a su Padre. El que es la verdad no iba a estar actuando. Algunos que niegan la Trinidad de Dios dicen que se oraba a sí mismo. Miren la incoherencia. No resiste ningún análisis de ese argumento. ¿Cómo se iba a estar actuando? El Señor Jesucristo es verdad. Y él oraba y decía, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Padre e Hijo eran uno, uno en esencia, uno en naturaleza, uno en sustancia. Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Es más, el Dios Todopoderoso, dice Isaías 45, versos 5 y 6, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. No hay otros dioses. Gloria a Dios. Pero este Dios tiene tres manifestaciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito y alabado es nuestro Dios. Pero no hay otro Dios fuera de este Dios. En tanto que Isaías capítulo 45, verso 21 al 23 dice, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Está hablando Jehová del Antiguo Testamento, de la Torá. Gloria a Dios, de los israelitas. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, pero este uno es Ejad, es un uno compuesto.
No hay más Dios que yo, y Dios justo y salvador. Todos nosotros sabemos quién es nuestro Salvador, el Hijo Eterno. Continúo leyendo. Dice, ningún otro fuera de mí. Isaías 45, verso 21 y siguientes. Mirad a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay más Dios. Nuestro Señor Jesucristo no es un Dios inferior, no es un hombre perfecto. Es el Hijo de Dios que comparte la gloria con Dios, la imagen misma de la sustancia de Dios, el resplandor de la gloria de Dios. Él es la lumbrera. Es lo que hemos leído de los textos bíblicos, solamente estoy repasando. Continúo leyendo Isaías 45, versos 21 y siguiente. Por mí mismo hice juramento, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y está hablando Jehová del Antiguo Testamento, mi estimado hermano. ¿Quién sería el que estaba hablando? El Hijo preencarnado. Ese mismo texto bíblico después lo encontraremos en más de una oportunidad. Gloria a Dios. Ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Romanos capítulo 14, verso 11. Filipenses capítulo 2, versos 10 y 11. Nuestro Señor Jesucristo, si no hubiese sido Dios, si no hubiese sido el Hijo de Dios, nunca habría permitido ser adorado. Y Él fue adorado desde cuando nació del vientre de la joven virgen judía. Bendito y alabado sea el Señor para siempre. Jesús de esta forma fue adorado, por ejemplo, por los magos. ¿Recuerda usted los magos? Dice Mateo capítulo 2, versos 2 y 11. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Preguntaban. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Verso 11 dice, y al entrar a la casa vieron al niño con su madre María y postrándose. ¿Qué es lo que hicieron? Se postraron. Postrándose, lo adoraron. Era permitido de parte de Dios que estos magos adoraran al Señor Jesús. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Mateo capítulo 2, versos 2 y 11. Nuestro Señor Jesucristo fue también adorado por los discípulos. ¿Le habría gustado haber estado en esos tiempos y haber adorado a su Señor Jesús? ¿Y por qué ahora usted no lo adora? Muchos no les gustan las reuniones vía remota. Otros se pierden de las iglesias. No les gusta adorar a su Señor, a su Salvador. Y los discípulos adoraban al Señor Jesús. Gloria a Dios. Dice Mateo capítulo 14, verso 33, luego de verle caminar sobre las aguas. ¿Cómo quedarían asombrados al ver este prodigio sobrenatural del Hijo de Dios? Ya no eran las sanidades, sino que Él tenía dominio sobre los elementos de la naturaleza. Dice Mateo capítulo 14, verso 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Qué es lo que hicieron los discípulos? Le adoraron. Si Él no hubiese sido Dios, entonces estaría registrado en las Escrituras que el Señor Jesús le habría dicho, levántate porque yo también soy hombre igual que ustedes. Pero no fue así. Gloria a Dios. Lucas capítulo 24, verso 52 dice que al momento de la ascensión del Señor Jesucristo, dice el texto, ellos después de haberle adorado, ¿qué es lo que hicieron los discípulos? Momento antes de la ascensión del Señor Jesús, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Ellos ya tenían el convencimiento, la convicción, la seguridad, la certeza de que su maestro era el Hijo del Dios Todopoderoso. Mire qué hermoso es. Jesús también fue adorado por las mujeres en el momento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se le llama el huerto de la resurrección a este lugar. Mateo capítulo 28, verso 9 dice, he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo salve a las mujeres. Y ellas,
acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Qué es lo que hicieron estas mujeres al verlo resucitado? Se postraron, lo abrazaron de los pies y le adoraron. Bendito y alabado es nuestro Dios. ¿Cuántos quieren adorar al Señor Jesús? Él es el Hijo de Dios. Él comparte la misma gloria con su Padre. Él está al lado del Padre, al lado. Gloria a Dios para siempre. Santo es el Señor. Fue también adorado por el ciego, recuerda, el ciego de nacimiento. También el ciego de nacimiento lo adoró. Juan capítulo 9, verso 38. Lo adoran también los ángeles de Dios. Hebreos capítulo 1, verso 6. Cuando dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Le adorarán también en los cielos. Apocalipsis capítulo 5, verso 13. Qué grande es nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado es nuestro Dios. Tanta hermosura de sabiduría que hay en la palabra de nuestro Dios. Tantos misterios que Dios va revelándonos. Esta es nuestra doctrina que hemos aprendido de nuestras cabezas por tantos años, solo que la hemos profundizado. Gloria a Dios para siempre. Bendito y alabado es nuestro Dios. Él, nuestro Señor Jesucristo, Él es el gran Silo que había de venir. Gloria a Dios. Santo es el Señor. ¿Dónde estoy leyendo? Génesis capítulo 49, verso 10. Génesis capítulo 49, verso 10 dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esta era una profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Silo, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino. Bendito y alabado es nuestro Dios. Génesis. Mire lo que hermosa es esta palabra. Génesis capítulo 49, verso 10. Esta es la primera profecía clara, definida, de que una persona se levantaría dentro de la nación hebrea. Bendito y alabado es nuestro Dios para regir a todas las naciones. Este sería Silo. Aparecería de la tribu de Judá. No lo digo yo, lo dice las Escrituras. Y sería aquel de quien Melquisedec solo sería un antecedente, mi estimado hermano. Gloria a Dios. Números capítulo 24, verso 17. ¿Qué es lo que significa Silo? Buscando la exégesis de esta palabra, significa aquel a quien le pertenece. Significa también dador de paz, príncipe de paz. Significa descanso. Él es nuestro reposo. Mire qué hermoso. Él es nuestro reposo. Jesucristo es nuestro reposo. Bendito y alabado es el Señor. El correlativo es Números capítulo 24, versos 14 y siguiente. Más específicamente el verso 17. Lo veréis más, no ahora, lo miraré más no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, se levantará cetro de Israel. Gloria a Dios para siempre. Verso 19, parte inicial, dice, de Jacob saldrá el dominador. Santo es el Señor para siempre. Gloria a Dios. Génesis capítulo 49, verso 10. Él es el Silo, a quien todo le pertenece, nuestro descanso. Qué hermosa es la palabra de nuestro Dios. Gloria a Dios para siempre. Pero volvamos a la palabra que leímos al inicio.
Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, el Hijo eterno es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia, comparten la misma esencia, la misma naturaleza con el Padre. Por eso entonces dice las Escrituras que Él es el resplandor de la gloria de Dios, es una proyección de luz del Padre. Bendito y alabado es nuestro Dios, santo es el Señor. Estos textos del autor de los Hebreos, desconocemos quién es el autor de los Hebreos. El autor de los Hebreos exalta la divinidad, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, aquel que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Estoy leyendo la parte final del verso 3, capítulo 1 de Hebreos. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, un nombre que es por sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo, es superior a los ángeles. El Hijo glorificado es superior a los ángeles. Cuando estuvo en la tierra, Él era inferior a los ángeles, porque estaba en un cuerpo de hombre. Bendito y alabado es nuestro Dios. ¿A cuánto le gusta aprender de la palabra del Señor? Como que un poco inferior a los ángeles. Hebreos capítulo 2, verso 7 dice, hablando del Hijo del hombre, Jesús, el Hijo de María, era 100% hombre, pero al mismo tiempo era 100% Dios. Dice Hebreos capítulo 2, verso 7, le hiciste un poco menor que los ángeles. ¿Cómo era? Era un poco menor que los ángeles, pero le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Como hombre fue siervo, un poco menor que los ángeles, pero una vez que Él entonces asciende a los cielos, se sienta al lado del Padre. Gloria a Dios. Como dicen los textos bíblicos, Él entonces dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Gloria a Dios, santo es nuestro Dios. Verso 5, exaltando la deidad de nuestro Señor Jesucristo, dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Nuestro Señor Jesucristo no es un ser creado como Satanás, que Jehová lo reprenda, como nosotros que fuimos creados. Pero nuestro Señor Jesucristo no es un ser creado, como dicen los ruselistas. Afirman erróneamente, equivocadamente, que el Señor Jesús fue un ser creado. El Hijo Eterno existió desde los días de la eternidad porque Él estaba con Dios. Bendito y alabado es nuestro Dios. Sin embargo, el Hijo de María, la encarnación de Dios en la tierra, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, mi hijo eres tú, le dice Dios el Padre, yo te he engendrado hoy. Es hijo por engendramiento. ¿Cuándo? En el eterno presente de Dios. Dios vive un eterno presente, porque Dios está por encima de los tiempos. Dios está por encima del pasado, del presente y del futuro. Por eso es que Él habla en este lenguaje. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es hijo por engendramiento, un engendramiento virginal, santo. Él es el santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos.
Gloria a Dios para siempre. Él no heredó, mire, fíjese la afirmación. Él no heredó la naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros los seres humanos. Gloria a Dios, porque Él es inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Gloria a Dios. Dice, continúo leyendo, Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 1, verso 5. Y otra vez, yo seré a Él padre y Él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, los ángeles, los discípulos, todos nosotros, los servidores de Dios, tenemos que adorar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la imagen de la gloria de Dios, porque Él comparte la gloria con su Padre. Gloria a Dios, santo es el Señor. Bendito y alabado es nuestro Dios. Verso 8 dice, más del Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Tiene un trono, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Gloria a Dios para siempre. Verso 10 dice, y tú, oh Señor, siempre refiriéndose al Hijo, en el principio fundaste la tierra, porque Él es el Dios creador. Él creó el mundo, Él nos creó a nosotros. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos permanecerán, pero tú permaneces. Gloria a Dios. Esa es la inmutabilidad de nuestro Señor Jesucristo. Él no se muda ni se cambia, es un atributo divino, solamente lo tiene Él. Gloria a Dios. Y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, siempre refiriéndose al Hijo. Gloria a Dios. Y tus años no acabarán, porque el Hijo es eterno. Gloria a Dios. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Bendito y alabado es nuestro Dios. Qué hermosa es la palabra del Señor. ¿Cómo no creer en nuestro Salvador Jesucristo? ¿Cómo tendríamos que dejar de creer en nuestro Salvador Jesucristo? Gloria a Dios. Son tantas las maravillas de nuestro Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Él pagó el precio por nosotros. Ya estoy terminando. Él pagó el precio, nuestro Señor Jesucristo, por cada uno de nosotros, y su precio fue su sangre, del griego koiné, del griego común, lutrón. Pagó el precio. Gloria a Dios para siempre. Él derramó su sangre en el Calvario de la cruz, como cordero, sustituto. Nosotros teníamos que morir, pero Él muere en reemplazo nuestro. ¿Quién tenía que morir? Era Barrabás. No el Señor Jesús, si el Señor Jesús era inocente. Gloria a Dios para siempre, santo es. Pero Él vino a pagar el precio por cada uno de nosotros, mis estimados hermanos y amigos. Si usted está viendo este video y usted no conoce al Señor Jesucristo, este es el momento para que usted le conozca, para que usted lo acepte como su Salvador. Él pagó el precio por usted, porque Él es nuestra propiciación. Gloria a Dios. Él mismo fue la propiciación. Gloria a Dios para siempre. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Primera de Juan, capítulo 2. Epístola Universal de San Juan Apóstol, capítulo 2, verso 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gloria a Dios. Él vino entonces a satisfacer las justas demandas de un Dios todopoderoso. Eso es la propiciación. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Viene del griego ilaskomai, ilasmos con H, del griego. Gloria a Dios para siempre, santo es el Señor. Viene del propiciatorio. ¿Se acuerda el arca del pacto, el arca de la alianza?
Era un baúl hecho de madera de acacia, recubierto de oro, y tenía una tapa. Gloria a Dios. Yo diría que era el utensilio más sagrado que tenían los israelitas, el arca del pacto. Y este baúl tenía una tapa, y esta tapa se llamaba propiciatorio. Propiciatorio. Gloria a Dios. Y tenía dos ángeles mirándose antitéticamente, dicen las escrituras, uno mirando acá y el otro mirando hacia allá, querubines mirándose, todos recubiertos de oro. Y este baúl, el arca del pacto con esta tapa que era el propiciatorio, estaba en el lugar santísimo. Gloria a Dios, en el desierto, el lugar santísimo, lugar santo, el lugar santísimo. Era una carpa que estaba al medio del tabernáculo de reunión, al medio del tabernáculo. El tabernáculo, a ese lugar solamente podían entrar los sacerdotes y aquellos que iban a ofrecer sacrificio, pero al lugar santo y al lugar santísimo no podía entrar absolutamente nadie. Al lugar santísimo donde estaba el arca de la alianza, con su tapa, el propiciatorio, solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, y entraba entonces con la sangre y la rociaba al interior donde moraba la Shekinah de gloria, la gloria de Dios. Cualquier otro que entrara era muerto inmediatamente, y rociaba la sangre sobre el propiciatorio, y esta sangre solamente cubría el pecado de los israelitas. Mire qué hermoso. Gloria a Dios para siempre. Nuestro Señor Jesucristo, entonces, Él es la propiciación, porque Él pagó el precio. Y Él no es que cubra nuestro pecado, sino que Él borra nuestros pecados. Él borra de una vez y para siempre nuestros pecados mediante el pago de su precio, que fue su sangre. Bendito y alabado es nuestro Dios. Él vino a satisfacer las justas demandas de Dios, un Dios justo que exige un pago por el pecado. Y Cristo, Él se presenta y dice, yo pago por este hombre pecador que estaba muerto en sus delitos y en sus pecados. Gloria a Dios. Usted, mi estimado amigo, si no conoce al Señor, usted está muerto en sus delitos y en sus pecados. Usted es hijo de ira, hijo de la ira de Dios, de esa repugnancia que siente Dios por el pecado. Si usted no es hijo de Dios, usted es hijo de desobediencia. Pero si usted se reconcilia con su Señor, si usted le reconoce, si usted admite su culpabilidad, usted se arrepiente de sus pecados y se convierte. Gloria a Dios. No solamente se arrepiente de su pecado, no basta arrepentirse, gloria a Dios, no basta con sentir ese sentimiento de culpabilidad, sino que es necesario que inmediatamente usted se convierta, es decir, que dé un giro en su vida. Eso es convertirse, gloria a Dios. Es dar una vuelta 180 grados. Si usted iba por mal camino, entonces usted dice, de ahora en adelante voy a dejar esta vida pasada. Gloria a Dios. No es solamente con decir estoy mal, estoy pecando. Eso es arrepentirse, pero no es convertirse. Gloria a Dios. Convertirse es dejar el camino antiguo. Es acercarse a una iglesia evangélica donde se predique el verdadero evangelio. Bendito y alabado es nuestro Dios. Y Dios, entonces, Él va a ser la propiciación por sus pecados, porque Él entonces va a satisfacer las justas demandas de este Dios justo que exige un pago. Es como cuando un hijo es acusado por una infracción, por un delito, y va a un tribunal y hay un juez sentado en un estrado y exige que alguien pague la multa por ese hijo transgresor. Entonces viene alguien y dice, yo pago. Eso es nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el precio para que nosotros ni siquiera fuéramos absueltos, sino que Él nos declara inocentes.
porque Él nos declara justos y santos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos da entonces una naturaleza espiritual, porque no somos nacidos de hombre y de mujer, de carne y sangre, sino que ahora somos nacidos de Dios. Ahora somos hijos, hijos por adopción. Antes éramos extranjeros, bastardos, pero ahora somos hijos de Dios y Él regenera nuestras vidas. Gloria a Dios. Como le dijo Jesús a Nicodemo, debéis nacer de nuevo. Cuando la persona viene a Cristo y lo perdona, Dios lo bautiza con su Espíritu Santo y lo regenera. Gloria a Dios para siempre. Es nueva criatura. Mire qué maravillas. Y más encima lo adopta como hijo. Gloria a Dios. Y de ahí en adelante puede tener un contacto directo porque hay una reconciliación. Desaparece la ira de Dios. Gloria a Dios. Y ahora usted puede orar a su Padre cuando usted tenga problemas, cuando usted tenga angustias, cuando usted se le venga todo el mundo encima. Ahora usted está habilitado para hablar con el Dios Todopoderoso, porque hay alguien que lo reconcilió a usted, que es Jesucristo. Bendito y alabado es nuestro Dios, porque Él es entonces nuestro regenerador. Gloria a Dios. Él es nuestra propiciación, porque Él vino a satisfacer las justas demandas de nuestro Dios. Bendito y alabado es nuestro Dios. Y ahora usted puede clamar con esa expresión de intimidad: papito querido, ayúdame, Abba Padre. Bendito y alabado es nuestro Dios. Qué hermoso es formar parte de la familia de Dios, ser declarado justo, santo. Nosotros no teníamos méritos para ser justos ni santos, pero Cristo Jesús nos atribuye su propia justicia. Gloria a Dios para siempre. Él nos viste con sus vestiduras. Gloria a Dios, santo es el Señor. Y ahí tenemos que obedecer a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. El que creyere, no basta solamente con creer, y fuere bautizado, este será salvo. Todo ser humano tiene que cree en Jesús, tiene que bautizarse en las aguas. Gloria a Dios para siempre. Bendito y alabado es nuestro Dios. Y para cerrar este tema, tiene que descender a las aguas. Y allá en las aguas, usted se bautizará por la autoridad de Jesucristo. Gloria a Dios. Como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, me parece que es Hechos capítulo 2, verso 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos a bautizarnos a las aguas, vamos a bautizarnos por la autoridad de nuestro Salvador Jesucristo. Pero cuando descendemos a las aguas, utilizamos la fórmula bautismal trinitaria, porque así lo enseñó el Señor Jesús. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego dice, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. No podemos nosotros poner en duda lo que dijo Jesús. Gloria a Dios. Aquellos que abominan de la Trinidad, dijo aquí se equivocó este hombre. No. Es que nosotros obedecemos de manera textual. No venimos acá a leer las Escrituras y a ponerlas en dudas, a sacar traducciones, interpretaciones. Si lo dijo Cristo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, eso es. Eso es. Entonces, cuando descendemos a las aguas, nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Más encima, el verso siguiente dice, enseñándole que guarden todas las cosas. Más encima nos deja dicho, ustedes tienen que hacerlo tal cual como les estoy enseñando. Gloria a Dios para siempre.
Bendito y alabado es nuestro Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. En otra oportunidad hablaremos de otros temas tan hermosos. Les amo en el Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar a nuestro Dios. Oremos. Padre Todopoderoso, me humillo delante de su presencia. Nosotros nada sabemos, pero usted sabe todas las cosas, Padre. Gracias le damos, Padre, porque usted nos escogió, porque usted tuvo misericordia de nosotros, porque somos hijos suyos, porque le esperamos en el arrebatamiento de la iglesia. Por eso nos apartamos del mundo, de la carnalidad, del pecado. Háganos, Señor, ser verdaderos hijos de Dios, Señor de los cielos, que algún día lleguemos a tener la estatura de nuestro Salvador Jesucristo, el carácter de verdaderos hijos de Dios. Tenga piedad de nosotros, que seamos hombres de paz, hombres pacíficos, Señor, oh mi Señor de los cielos. Ayúdenos, mi Dios, que siempre seamos guiados por su Espíritu Santo. Padre Todopoderoso, todo se lo pido en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén.